cómo venimos avanzando en el curso, recordarán que las primeras clases empezamos a estudiar el ensayo de tracción para poder tener una comprensión de un tipo de respuesta del material frente a una solicitación, y entonces vimos todo lo que podíamos aprovechar de un ensayo, del gráfico de un ensayo, qué parámetros podíamos sacar que medían propiedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el parámetro de alargamiento porcentual a rotura, que mide una propiedad que es la ductilidad, la capacidad de formación plástica de un material. Bien, pero después dijimos que el enfoque nuestro de la materia, el enfoque que ya se estudia desde hace muchos años de la ciencia de los materiales, no era ir solamente por lo fenomenológico, por lo experimental, por un ensayo para ver qué material era mejor que otro, sino que implicaba también poder estudiar de qué manera la composición química y la microestructura del material me justificaban esas propiedades. Por eso es que empezamos a estudiar ya la clase pasada cómo se comportaba el material frente a las deformaciones, o sea, qué pasaba en la microestructura para justificar lo que veíamos en cuanto a deformaciones elásticas en el material, qué pasaba en la microestructura para justificar lo que veíamos de deformaciones plásticas, y finalmente en la última clase vimos qué pasaba durante el proceso de fractura, habiendo ya conversado que es mayoritariamente el estudio o la aplicación de los materiales en estructuras civiles e hidráulicas va a ser una aplicación en el campo elástico, pero siempre nos interesa que tanto el material como la estructura sean dúctiles, o sea, que tengan capacidad de formación plástica por distintos motivos. Uno, porque en algunos lugares de la estructura, por ejemplo en los vínculos, podría haber un valor de tensión o una disminución de la capacidad de deformación por las restricciones a las deformaciones, que hicieran que en esa zona se superase localmente la tensión de fluencia, y bueno, si se supera la tensión de fluencia, yo quiero que el material se deforme plásticamente y no que se fisure, no que se rompa. O sea, que primero tenga una etapa de formación plástica que de alguna manera me avise que va a romper. Pero teníamos que conocer el comportamiento en la deformación plástica. Entonces estudiamos deformación plástica de materiales ideales y deformación plástica de materiales reales, que es finalmente con los que vamos a utilizar. Siempre que vamos al material ideal primero, no es porque lo vayamos a utilizar, sino porque nos permite empezar a interpretar ese fenómeno, y después le sumamos las complicaciones del material real en cuanto, en este caso que estamos hablando, las discontinuidades en la red cristalina, que es lo que justifica su comportamiento. Y finalmente estudiamos la fractura, de vuelta. Nosotros no vamos a diseñar estructuras para que se fracturen, pero de la fractura podemos aprender cosas precisamente para evitar las fallas. Entonces, hay toda una parte de la ingeniería que está vinculado al estudio de las fallas, al análisis de las fallas, inclusive peritajes en caso de accidente, que lo que hacen es alimentar nuestro conocimiento más allá del conocimiento teórico, de si algo debe fallar o no. Si realmente igual en la realidad falla es porque hay algún elemento que no tuvimos en cuenta. No se olviden que nosotros siempre, de alguna manera, cuando hacemos estudios de estructuras, vamos modelizando, o sea, vamos trabajando diciendo, bueno, esta variable es así y esta otra variable la desprecio porque no tiene importancia. Bueno, muchas veces después la realidad nos dice que esa variable que no tuvimos en cuenta sí tenía importancia, o esa simplificación que hicimos. Vieron ustedes que muchas veces en estructuras hacemos simplificaciones suponiendo, por ejemplo, que la variación de una tensión es lineal, cuando a lo mejor en realidad es no lineal,
Si esa no linealidad no me trae como consecuencia una falla, no hay problema, ahora puede ser que sí lo traiga. Bueno, todo ese tipo de variaciones entre lo que nosotros calculamos y evaluamos y lo que pasa en la realidad, se estudian a través de las fallas y después eso alimenta los códigos de seguridad en las construcciones, que es lo que va a evitar que esas fallas se reiteren. Bien, pero he estudiado la deformación elástica, estudiada la deformación plástica y estudiada la fractura. Ahora vamos a empezar a caminar hacia unos diagramas muy importantes que se llaman diagramas de fase. Previo a eso vamos a estudiar algo del estado sólido, pero nos vamos a encaminar hacia conocer y hacia manejar, hacia poder manejar unos diagramas que se llaman diagramas de fase, les decía, y que la utilidad que tienen es que me permiten predecir la microestructura. Es decir, yo sé que si en el diagrama de fase estoy en tal punto, el material, la aleación que yo tenga, vamos a empezar con distintas aleaciones y vamos a terminar finalmente con la que más nos interesa, que es la aleación hierro-carbono, que es el acero. Vamos a decir, imaginemos que tenemos, que ya avanzamos 2 o 3 clases y tenemos el diagrama de fase del acero. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir saber que un acero de determinada composición, que tenga tal porcentaje de carbono a temperatura ambiente, va a tener determinada microestructura y por lo tanto sus propiedades mecánicas van a ser de tal tipo. Entonces, cuando yo seleccione un acero, voy a seleccionar un acero que tenga determinada composición química y determinada microestructura, porque sé que con esa composición química y con esa microestructura voy a tener determinadas propiedades mecánicas. Es decir, vamos a estudiar esos diagramas que me van a permitir predefinir cuál es la microestructura y cuáles van a ser las propiedades mecánicas de ese material, o en el caso en que yo esté estudiando un material que por algún motivo falló o no respondió a las expectativas de la especificación técnica, y entonces ahí voy a poder definir que eso está ocurriendo porque el material que me vendieron no es lo que yo había especificado. Y eso lo puedo comprobar mediante la composición química, pero también mediante la microestructura, que puedo preverla en un diagrama de fase. Entonces, lo que vamos a ver es sólidos compuestos por más de un elemento y diagramas de fase. ¿Qué quiere decir sólidos compuestos por más de un elemento? Bueno, ustedes estudiaron en la materia anterior, química para plan nuevo, materiales 1 para el plan anterior, estudiaron básicamente cómo era la microestructura de un elemento. Es decir, si yo tengo cobre puro, si yo tengo hierro puro, de qué manera se van formando esas estructuras y qué propiedades tienen. Pero en realidad nosotros elementos puros prácticamente no vamos a utilizar. En esta primera parte del curso que estamos trabajando con los metales, hierro puro, que sería el material principal que tiene un acero, hierro puro no vamos a utilizar, porque es muy difícil de obtener y porque no tiene las propiedades que nosotros necesitamos para una estructura. Vamos a utilizar una aleación. Por eso es que es importante que empecemos a estudiar, como dice el título, sólidos compuestos por más de un elemento. En el ejemplo que les acabo de dar, no es hierro puro, no es un solo elemento, sino que es hierro y carbono. Y eso me va a llevar, como les decía, a los diagramas de fase. Bueno, de este tema, además de este PowerPoint que está cargado con su audio correspondiente, también hay un apunte de la cátedra. Bien, las propiedades de los materiales dependen de su microestructura. Esto por ahora es un título, digamos, es así, pero todavía no lo hemos desarrollado, pero partimos de la base de que queremos conocer la microestructura del material para poder predecir sus propiedades. ¿Y qué es la microestructura? ¿Qué es mirar la microestructura? Bueno, en primer lugar, mirar los tipos de enlace, como ustedes ya estudiaron, si el enlace es iónico, es covalente o es metálico. En esta parte de la materia que vamos a estudiar, estamos hablando en general de enlaces metálicos.
El tipo de celdilla unitaria. Bueno, con el mismo enlace metálico, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso del hierro, una celdilla unitaria cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. Por lo tanto, con el mismo enlace metálico puedo tener diferentes tipos de celdas. Y eso me modifica la microestructura y eso me modifica las propiedades. Si modifico el tipo de enlace, modifican las propiedades, ustedes lo saben bien. Un enlace iónico es mucho más frágil, mucho más difícil poder deformar plásticamente que un enlace metálico. Y a su vez el tipo de celdilla unitaria también. Un enlace cúbico centrado en las caras para hierro tiene mayor capacidad de formación plástica que cúbico centrado en el cuerpo. ¿Por qué? Y porque la celdilla unitaria es más densa y por lo tanto los planos, la posición de equilibrio de los planos es más separada uno de otro y por lo tanto tengo mayor capacidad de deformación. Entonces, el punto 1, tipo de enlace, influye en la microestructura, influye en las propiedades. El punto 2, tipo de celdilla unitaria, influye en la microestructura, influye por lo tanto en las propiedades. Y lo que traemos como nuevo, a partir de esta clase, es el concepto de fases. Naturaleza de las fases, tamaño de las fases, forma de las fases, distribución de las fases, cantidad de las fases. Bueno, lo primero que tenemos que definir acá es que probablemente ustedes traigan el concepto de que fases son los estados de la materia, o sea, fase líquida, fase gaseosa, fase sólida, la definición más sencilla. Pero nosotros acá estamos hablando de fases en estado sólido. O sea, imaginemos que tenemos un metal a muy elevada temperatura, está fundido, está en estado líquido. Por supuesto, eso es fase líquido. Ahora, cuando solidifica, es fase sólida. Pero a su vez, dentro de esa fase sólida, pueden haber cambios. Un material puede tener, ya lo vamos a ver con el hierro, una propiedad que se llama alotropía, que significa que en estado sólido, cuando voy enfriando, va cambiando la fase. Entonces, ya no es más el concepto de que la fase es o estado gaseoso, o estado líquido, o estado sólido. No, estamos hablando que dentro del estado sólido tengo distintas fases. Hay cambios de fase en estado sólido. Hay distintas fases en estado sólido. A eso nos vamos a referir y eso es lo que más nos interesa cuando hablamos de fase, más allá de que haya una fase líquida y una fase sólida, pero ya cuando estoy en estado sólido, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la composición química, vamos a ver que tengo distintas fases, como dice el último punto, con distinta naturaleza, con distinto origen, fases que tengan distinto tamaño, si esa fase es la misma fase con un tamaño de grano, tamaño de cristal más chico va a tener determinadas propiedades y con un tamaño de cristal más grande va a tener otras propiedades. La forma de la fase, ¿se acuerdan el otro día cuando hablamos de isotropía y anisotropía? Si yo tengo una fase que tiene, ya lo vamos a estudiar, pero se lo adelanto, que tiene granos o cristales que tienden a ser digamos, casi circulares, o sea, equiaxiales, digamos, son similares en los distintos ejes, yo voy a tener seguramente un comportamiento isotrópico. Si tengo esos mismos cristales, pero estirados, o sea, que son mucho más largos en una dirección que en la dirección transversal, puede tener diferentes propiedades ensayos en la dirección de cargamiento de los granos o en la dirección transversal. O sea, puede tener anisotropía. Por lo tanto, la misma fase, pero con distintas formas, me modifica las propiedades. ¿Está bien? La idea de la que estamos hablando es la que hablamos al principio. Relacionar microestructura con propiedades. Y lo que estoy diciendo acá cuando uso la palabra forma es que la misma microestructura, pero con diferentes formas, por ejemplo, porque por deformación plástica se acidó y los cristales han estirados en el sentido de la deformación, ya las propiedades son diferentes en el sentido de la deformación que en el sentido de la transversal. Es decir, la misma fase, la misma naturaleza, el mismo tamaño, si le cambian de forma, cambian las propiedades. También viene por ejemplo, la distribución. Por ejemplo, cuando hay
segunda fase, sobre todo los componentes de la adelante, pero que podemos ver con claridad más desarrollado. Si me parece una segunda fase, yo la fase principal, que se carga, pero me parece una segunda fase, un cargaduro, para particularidad. Una cosa es que yo tenga un montón de cargadores amontonados en un punto de la arquitectura, lo cual puede ser una demostración potencial. Y otra cosa es que yo tenga cargadores finamente distribuidos sobre toda la estructura, que lo que va a hacer es mejorar la propiedades mecánicas sin dar rigidez. Entonces, como dice el Goldblum, la distribución de la fase también va a ser muy importante. Y por supuesto, la calidad de las fases. Bien, real, si yo tengo mucho en una fase, esa fase va a ser como la matriz, la que va a dar continuidad y la que le va a dar de alguna manera las propiedades de ese material. Entonces, resumiendo, el título, las propiedades de los materiales dependen de su microestructura. Todo lo que se dice aquí abajo perfectamente podría ser un material con la misma composición química. Y con la misma composición química, y distinto tipo de enfriamiento, o distinto tipo de deformación plástica, esfuerzos al que yo lo sometí, le cambiaré la microestructura y al modificarle la microestructura le modifico las propiedades. Este concepto es importante que lo tengan claro. Y lo dice, las propiedades de los materiales dependen de su microestructura. Podríamos agregar no solo de su composición química, con la misma composición química. Si yo le modifico la microestructura, le modifico las propiedades. Bueno, como siempre decimos, tengo la pantalla acá completa con lo que están viendo ustedes, así que cualquier duda que tengan, prenden el micrófono y preguntan, como si estuviéramos en el aula, sin ningún problema. Sí, escucho. ¿Podría repetir qué era alotropía? Bueno, te lo repito, pero no te preocupes porque cuando veamos hierro, el diagrama hierro-carbono, lo vamos a repetir en detalle, inclusive con una serie de gráficos que nos van a aclarar más. Pero para que tengan una idea, y lo pongo como ejemplo el hierro, que es el que más vamos a utilizar. Imagínate que el hierro lo tenemos a 1600, 1700 grados en estado líquido y empezamos a enfriar. Cuando recién solidifica el hierro puro, solidifica como cúbico centrado en el cuerpo. Hasta ahí no hay nada raro. Ahora, cuando baje por debajo de los 910 grados, se va a transformar en cúbico centrado en las caras. Sin cambiar nada, es hierro puro. O sea, no estamos cambiando la microestructura, 100% de hierro. Y cuando pase por debajo de los 700 y pico de grados, después lo vamos a ver en detalle, vuelve a transformarse en cúbico centrado en el cuerpo. Esa propiedad que el mismo material a distintas temperaturas tiene distinta microestructura, distinto tipo de celda unitaria, se llama alotropía. Alotropía. ¿Pasa con todos los elementos? No. Por ejemplo, el aluminio solidifica cúbico centrado en las caras y a esta temperatura ambiente sigue siendo cúbico centrado en las caras. En el hierro, por ejemplo, sí pasa y es muy importante porque nos va a permitir que a cada temperatura pueda hacer distintas cosas. Por ejemplo, cuando esté en la zona cúbico centrada en las caras, como lo vimos hoy, más allá de que lo vamos a ver aliado con carbono, pero cuando esté en esa zona cúbica centrada en las caras, ustedes ya saben que tengo mayor capacidad de deformación plástica, por lo tanto, a esas temperaturas voy a poder deformar más el material. Pero esto ya, quédense tranquilos que lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos al tema del hierro y después del acero. Bueno, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura, todas estas definiciones son definiciones que, digamos, son modificables o se pueden definir de otra manera, pero elegimos una convención para ponernos todos de acuerdo en el curso nuestro, ¿no? Sustancias puras, formadas por dos o más elementos, pero combinados químicamente. ¿Qué es una mezcla? Formada por dos o más elementos no combinados químicamente. ¿Y por qué retomamos esta definición que seguramente ya la han visto en química? Porque las aleaciones, que son las que nos interesan a nosotros, son mezclas de sólidos metálicos
formados por un metal base y un elemento de aleación que modifican las propiedades del metal base. Es decir, una aleación está formada por dos o más elementos que no se combinan químicamente, sino que me generan dos fases diferentes en general, o una solidificación, ya lo vamos a ver, una solución. Ejemplo de aleaciones. Una aleación, la que más vamos a ver en este curso, es hierro y carbono. Eso es un acero al carbono. Después podría tener otras cosas, pero digamos, el acero más sencillo, el que más vamos a utilizar, es un acero al carbono, que lo único que tiene es hierro y carbono en muy pequeños porcentajes como elemento de aleación. Pero también podríamos definir un latón que tiene cobre y zinc, o un bronce que tiene cobre y estaño. Entonces, el bronce, entre el cobre y el estaño, hay una, digamos, una combinación, no, hay una mezcla formada por dos o más elementos no combinados químicamente. El cobre solidificará como cobre, el estaño como estaño, podrán estar uno en solución en el otro o no, pero no hay una combinación química. Es una mezcla. Bueno, esto es importante que les quede claro. Ya estamos hablando, a partir de ahora empezamos a hablar más de metales, porque nos vamos a orientar después para llegar al acero. Cuando a un metal le agregamos átomos de otro elemento, puede formarse, primero, una sustancia pura. En realidad esto no es para un metal, es para un material, pero bueno, los elementos se combinan químicamente y hay una expresión estequiométrica, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es una sal, ustedes ya esto lo estudiaron. Ahora, yo podría tener una sustancia pura, pero voy a tener, en general, o la segunda, una solución sólida, o la tercera, un agregado cristalino. ¿Qué es una solución sólida? Y acá, como les decía hoy, agregamos el concepto no de una solución en líquido. Cuando hablamos de solución, muchas veces nos imaginamos, no sé, el café que le ponemos un poquito de azúcar y lo revolvemos, entonces se disuelve. Entonces tengo una solución de azúcar en café. Pero acá estamos hablando de solución sólida, es decir, algo que se solubiliza en estado sólido. La definición que dice aquí es mezcla homogénea en la que átomos del soluto se ubican en la red cristalina del solvente. Por ejemplo, la aleación de cobre y níquel, ya lo vamos a estudiar bien en detalle cuando veamos el diagrama de fase, cobre-níquel. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo miro al microscopio esto, pulo el material, lo ataco para observar los cristales, si yo tengo toda solución sólida de cobre en níquel o de níquel en cobre, veo una sola fase. ¿Está bien? El níquel se metió en la red del cobre, ¿no es cierto? Si tengo mucho cobre y un poquito de níquel. Si el cobre es el solvente y el níquel el soluto que ingresa en la red, yo cuando lo miro al microscopio no veo cobre y níquel separados, veo todos cristales, todos granos iguales de una solución de níquel en cobre. Y lo mismo si me voy del otro lado del diagrama, que ya lo vamos a estudiar, tengo mucho níquel en solvente y un poquito de cobre que entra en solución dentro de la red del níquel, y cuando yo lo miro al microscopio, y ya lo vamos a ver, observo todos cristales iguales de solución de cobre en níquel. No veo cristales de cobre y cristales de níquel. ¿Está bien? Solidifican en la red cristalina de uno de ellos, del solvente, y el soluto se mete dentro de esa red. ¿Está bien? Si el solvente solidifica como cúbico centrado en las caras, bueno, el soluto se va a meter dentro de esa red. Y lo que voy a tener no es dos cristales diferentes, dos granos diferentes, sino uno solo de solución sólida. Diferente es si estoy en el punto 3, agregado cristalino. Cada elemento cristaliza en su propio sistema. Por ejemplo, una aleación aluminio-silicio, si no tengo solubilidad, si no puedo solubilizar silicio adentro del aluminio,
y no puedo solubilizar aluminio dentro del silicio, por lo tanto cada uno va a cristalizar en su propio sistema y si yo lo miro al microscopio voy a ver dos cosas diferentes. ¿Está bien? Bueno, tomen esto que acabamos de ver simplemente como una introducción, pero de esta introducción es interesante que a ustedes les quede claro que hay dos posibilidades. Si yo puedo solubilizar un elemento químico en el otro, supongamos que tengo mucho de cobre y un poquitito de níquel, el cobre es el solvente, como si fuera una solución líquida, pero en este caso es una solución sólida. El cobre es el solvente y el níquel se mete en la red, yo voy a ver todos cristales iguales de esa solución sólida. Ahora, si como dice en el último punto, yo tengo aluminio y silicio y no puedo hacer que solubilice uno en el otro, cuando yo mire al microscopio voy a ver dos cristales diferentes. La microestructura voy a tener dos cristales diferentes. Esto implica un gran cambio en las propiedades mecánicas. La solución sólida tiene una gran capacidad de deformación plástica. En general, si tengo una solución sólida, voy a tener un material más dúctil. El agregado cristalino, como cada uno solidificó en su propio sistema, uno quizás tenga más ductilidad que el otro, uno tenga mayor capacidad de formación que el otro, y esa mezcla de distintos elementos, distintos sistemas que tienen diferentes propiedades, va a hacer que en general el material tenga menos ductilidad. ¿Está bien? Ya nos estamos empezando a meter en eso que decíamos en las primeras clases. De acuerdo a la microestructura van a ser las propiedades. Inclusive si yo pudiera tener distinta microestructura con la misma composición química, las propiedades serían diferentes. Pero en este ejemplo que vemos acá, son dos materiales diferentes. Uno que cobre-níquel entra en solución sólida y otro aluminio-silicio que no puede entrar en solución sólida, sino que queda como un agregado cristalino. Seguramente la aleación cobre-níquel va a tener mayor capacidad de formación plástica, más ductilidad que el aluminio-silicio. ¿Está bien? Es una primera conclusión genérica que después la vamos a ir aplicando caso por caso. Bueno, ¿cómo definimos fase entre nosotros para ponernos de acuerdo? Es la porción de un sistema que tiene las mismas propiedades físicas y químicas en todos sus puntos. Entonces, podríamos decir, como ustedes sabían, digamos, hasta el día de hoy, fase líquida. Bueno, la fase líquida, en cada punto tengo las mismas propiedades físicas y químicas. Ahora, si estoy en estado sólido y tengo dos fases, cada una de esas fases tiene las mismas propiedades físicas y químicas. Y si tengo una solución sólida, que va a ser una sola fase, esto es importante que les quede claro. Si yo tengo una solución sólida, tengo una sola fase. Una solución sólida es una fase. Así como una fase, en el ejemplo anterior que les dije cobre-níquel, así como cobre puro es una fase y níquel puro es una fase, la solución sólida de níquel en cobre o de cobre en níquel es una fase. Es una única fase porque tiene en cualquier punto las mismas propiedades físicas y químicas. No pasa lo mismo si fuera un agregado cristalino. Un agregado cristalino van a ser dos fases, cada una con distintas propiedades. Bueno, ¿a qué le llamo un sistema homogéneo, monofásico, que está formado por una sola fase? Bueno, por ejemplo, en estado líquido, el agua o un óxido o carbonato de calcio. Un solo componente. O que está compuesto por dos o más componentes, por ejemplo, la aleación cobre-níquel. Si yo tengo una solución de cobre-níquel, tengo un sistema monofásico que está compuesto por dos componentes, cobre y níquel, pero fases es una sola. En cambio, un sistema heterogéneo está formado por dos o más fases. Con un componente que todo sea agua, bueno, hielo flotando en agua. Tengo dos fases, fase líquida y fase sólida, pero es todo H2O. Ahora, también puedo tener un sistema heterogéneo que tenga dos o más componentes. Por ejemplo, vamos al último, aleación aluminio-silicio. Entonces, repasando, una fase es una porción de un sistema que tiene las mismas propiedades en todos los puntos. Ahora,
Esos sistemas pueden ser homogéneos, que tengan una sola fase, o puede ser un sistema heterogéneo. ¿Está bien? Si es un sistema heterogéneo, está compuesto por dos elementos. Por ejemplo, aluminio-silicio. Y también puede ser un sistema homogéneo, pero con dos componentes, cobre y níquel. Lo más importante que les tiene que quedar claro a ustedes de esta diapositiva es que si yo tengo una solución sólida, cobre-níquel, si es todo solución sólida, es una sola fase. No son dos fases porque tengo cobre y tengo níquel, no. Porque está disuelto el cobre en níquel o está disuelto el níquel en cobre, por lo tanto es una solución sólida, por lo tanto es una sola fase. En cambio, si lo que tengo en sólido es aluminio y silicio, voy a tener dos fases. ¿Por qué? Porque no hay solución sólida que se forme entre uno y otro. La red de aluminio no acepta nada de silicio, la red de silicio no acepta nada de aluminio. ¿Cuál es la definición de solución sólida? Solución sólida es una mezcla homogénea en la cual átomos o moléculas, en el caso nuestro de los metales hablamos de átomos, recuerden que en general hablamos de moléculas, por ejemplo, para unión molecular, unión covalente, los polímeros, pero nosotros acá estamos hablando de átomos. Mezcla homogénea en la cual átomos de soluto están dispersos al azar en el solvente. Cuando hablamos de soluto y solvente en estado sólido, es lo mismo que dijéramos que el solvente es el café y el soluto es el azúcar que le agrego. ¿Está bien? Bueno, acá en estado sólido, ambos están en estado sólido. Tanto el solvente, el elemento que en general está en mayor cantidad, como el soluto, que es el elemento que ingresa en la red cristalina. Ahora viene una pregunta importante. ¿Cómo puede entrar un elemento sólido, un átomo sólido de soluto en la red de solvente? ¿De qué manera puede entrar? Bueno, en general puede entrar de dos maneras diferentes. Una es por sustitución. El ejemplo que vimos recién de cobre-níquel es interesante porque si yo tengo todo níquel y tengo algunos elementos de cobre que pueden entrar en la red, un elemento de cobre va a reemplazar, va a sustituir un elemento de níquel. ¿Está bien? Entonces imagínense la celdilla donde tengo todo cobre y en un extremo de la celdilla, en un vértice, por ejemplo, en lugar de tener cobre, tengo un átomo de níquel. Por sustitución. ¿Y por qué lo sustituye? Y porque son en general átomos del mismo radioatómico y que pueden agregarse a la red del otro por sustitución. O sea, tengo solución sólida por sustitución. Pero hay otro tipo de solución sólida que nos interesa mucho a nosotros, porque es la que va a explicar el comportamiento del acero, como dice ahí en el último renglón, solución sólida intersticial. Solución sólida que se mete en los intersticios, en los huecos de la red. Pero para que un átomo se meta en los huecos, en los pequeños huecos que dejó, en los pequeños intersticios que me quedó en la red de solvente, este átomo que entra tiene que ser de un radio atómico muy chiquito. En general, carbono, boro, hidrógeno, nitrógeno. El que más nos interesa a nosotros es el carbono. Estos cuatro que le acabo de decir, carbono, boro, hidrógeno, nitrógeno, son los que tienen radio atómico muy chiquito. El carbono tiene radio atómico muy chiquito y se puede meter en los intersticios de la red de hierro. Entonces, un ejemplo de solución sólida intersticial es el carbono en red de hierro, que es precisamente lo que va a dar lugar al acero, a las soluciones sólidas que aparezcan en el acero cuando lo estudiemos. Entonces, la solución sólida es cuando un elemento que está en menor cantidad entra en la red del solvente. ¿Cualquier elemento puede entrar en la red de otro solvente? No. Por ejemplo, cuando vimos recién aluminio-silicio, dijimos van a ser dos fases heterogéneas, va a ser un agregado cristalino. ¿Por qué? Porque no hay forma
por todas las condiciones termodinámicas y cinéticas, etcétera, no hay forma de que un átomo de aluminio entre en la red de silicio, ni que un átomo de silicio entre en la red de aluminio. ¿Puedo tener una aleación aluminio-silicio? Sí, pero va a ser una aleación bifásica, no voy a tener en ningún lugar solución sólida. Por lo tanto, en general, no voy a tener tanta capacidad de formación, a pesar de que el aluminio, como es cúbico central en las caras, tiene buena capacidad de formación. En cambio, si yo tengo solución sólida, por ejemplo, cobre-níquel, voy a tener solución sólida por sustitución. Mucho de cobre y un poquito de níquel, el átomo de níquel va a entrar a la red de cobre, pero sustituyendo a un átomo de cobre, en lugar de un átomo de cobre, por sustitución. En cambio, en una red de hierro, si yo tengo carbono en pequeñas cantidades, átomos de carbono, obviamente, una cierta cantidad de átomos de carbono. Después se satura. Es lo mismo que el café, si le echo unas cucharadas de azúcar y revuelvo, se disuelve. Si le echo 14 cucharadas de azúcar, un poquito se va a disolver y el resto se va a ir al fondo. Bueno, acá pasa lo mismo. No es que yo pueda meter intersticialmente la cantidad que quiera. No, no. Voy a meter intersticialmente carbono en hierro hasta que la red de hierro me diga ya no hay más lugar. ¿Está bien? Entonces, el carbono precipitará en otra cosa que ya la vamos a estudiar. Pero una cierta cantidad de carbono y hierro entra en los intersticios, porque tiene radio atómico muy chiquitito el carbono respecto al hierro, y se mete en solución sólida intersticial. Bueno, acá tengo el ejemplo de solución sólida por sustitución. Átomos de soluto que se ubican en la red cristalina del solvente, reemplazando átomos del solvente. Esto ocurre cuando el radio atómico del soluto y del solvente no difieren mucho más del 15%. El soluto y el solvente cristalizan en el mismo sistema cristalino. Por ejemplo, acá en el dibujito que tienen abajo, tienen muchos átomos de cobre y en esa red se metieron 3 átomos de níquel. Esto es una solución sólida, en este caso, de níquel en cobre. ¿Y cómo va a cristalizar? Y cristaliza como el cobre, porque es la solución sólida de cobre. El níquel ingresó en la red del cobre. ¿Está bien? Entonces tengo una solución sólida, donde el solvente es el cobre, donde el soluto es el níquel y donde ingresó por sustitución. Esta es una solución sólida intersticial. Átomos muy pequeños de soluto se insertan dentro de la red cristalina del solvente. Solo 4 elementos, como decíamos recién, se pueden ubicar dentro de la red cristalina de los metales. El carbono, el hidrógeno, el boro y el nitrógeno. Los 4 son importantes, porque, por ejemplo, del hidrógeno vamos a hablar que se puede meter en la red cristalina y que en general es perjudicial. Ya lo vamos a estudiar cuando veamos soldadura, que el hidrógeno en general es perjudicial, tengo que eliminarlo, voy a utilizar electrodos de bajo hidrógeno, pero hay que estudiarlo, es importante. Y el boro y el nitrógeno en general van a estar como impurezas, salvo casos muy específicos donde lo agregué como elemento de aleación. Ahora, el ejemplo que más nos interesa, sin ninguna duda, en nuestro curso, es el caso del acero. Átomos de hierro, que están ahí en color rojo muy grandes, y pequeños átomos de carbono en color negro que se meten en los intersticios de la red. Como decíamos recién, ¿puedo meter toda la cantidad de carbono que quiera? No, va a haber un límite de solubilidad que en general va a variar con la temperatura. A ver, y les hago una preguntita para que la piensen un cachito mientras yo me tomo un mate. Esto como está dibujado acá, parecería que es cúbica centrada en el cuerpo, ¿no es cierto? Los átomos de hierro son cúbicos centrados en el cuerpo. Si yo tuviera en lugar de cúbico centrado en el cuerpo, como está dibujado acá, y relacionando con lo que dijimos antes, una cúbica centrada en las caras, ¿qué les parece? ¿Podré meter más o menos carbono? Piénsenlo y los escucho. Menos. A ver, acá una compañera dice menos. ¿Algún otro opina?
uno que diga más y ya podemos empezar a charlar. Bueno, si lo que quisiste decir era que en esta que está dibujada entraba menos, es correcto. Si lo que quisiste decir es que en la cúbica centrada en las caras entra menos, es incorrecto. ¿Por qué? Porque en la cúbica centrada en las caras, como dijimos hoy, tengo más densidad atómica, voy a tener mayor separación entre planos y voy a tener más huecos donde agregar más carbono. En general, cúbica centrada en las caras tiene mayor capacidad de disolver carbono. Cuando veamos, y en general, cuanto mayor temperatura tengo, aún dentro de la cúbica centrada del cuerpo, ustedes saben que nosotros esto lo vemos como algo estático, estamos viendo un dibujo. En la realidad, estos átomos están permanentemente vibrando de acuerdo al calor, a la energía que tienen. Cuando la temperatura es mayor, esa vibración es mayor y se separan, esas distancias de equilibrio son mayores y por lo tanto tengo más lugar para meter carbono. Vamos a ver cuando veamos, después que estudiemos todos los diagramas de fase y lleguemos al diagrama de fase hierro-carbono, que es el que nos interesa, vamos a ver que aún dentro de la cúbica centrada en el cuerpo, si yo subo la temperatura, tengo más solubilidad de carbono. Y si después sigo subiendo la temperatura y llego a la cúbica centrada en las caras, que ya lo vamos a estudiar en detalle, ahí por la forma de la microestructura, por tener los planos más separados, voy a tener más lugar y es donde voy a tener el máximo porcentaje de carbono que puedo solubilizar en un acero a temperatura elevada. Pero de todas maneras, sea temperatura baja, sea temperatura elevada, sea con más calor, con menos calor, con más separación de plano, con menos separación de plano, hay un límite. Es decir, por encima de determinado porcentaje de carbono, si sigo agregando carbono, ya no va a entrar en la red, sino que va a formar otra cosa, que ya la vamos a estudiar, y me modifica sustancialmente las propiedades. Pero volviendo a esto, una solución sólida intersticial, ejemplo más claro, de lo que vamos a trabajar nosotros, el carbono metido en la red del hierro, en los intersticios, hasta donde haya intersticios. Sepan por ahora que si subo la temperatura voy a tener más intersticios, puedo meter más carbono, y si subo tanto la temperatura que paso de cúbica centrada en el cuerpo, como está dibujada acá, a cúbica centrada en las caras, voy a poder meter bastante más carbono en solución sólida. Eso me va a modificar mucho las propiedades del acero. Muy bien. Sí, escucho. Sí. Dice que mientras más temperatura va agregando, se va a agregar más carbono, ¿no? Claro, va a tener más capacidad de ingresar carbono. Y en el caso de que vaya después, baje la temperatura, ¿se mantiene o los expulsa? Excelente pregunta. Cuando bajo la temperatura, los expulsa. Pierdo solubilidad y los mando afuera. ¿Esto es parecido? Vieron que por ahí, si el café está muy caliente, yo le echo 4 cucharaditas de café porque me gusta muy dulce y se disuelve todo. Ahora, si me tomo la mitad y lo dejo y se enfría, cuando está líquido, ese azúcar precipita y se va al fondo. Pasa exactamente con lo mismo con los sólidos. Si yo a determinada temperatura tenía más solubilidad y después lo dejo enfriar, cuando baje la temperatura, ya lo vamos a ver en los diagramas, voy a cruzar una línea que es la línea de solubilidad y por debajo de esa temperatura voy a tener permanentemente hasta llegar a temperatura ambiente, voy a seguir expulsando átomos de hierro y lo que me va a quedar formado va a ser parte solución sólida y parte otra cosa que la voy a poder estudiar en el diagrama. Pero está muy buena la pregunta. Cuando yo bajo la temperatura, efectivamente la red le va diciendo a los átomos de carbono, vos salí, vos salí, vos salí, porque no hay lugar para todos. ¿Está bien? Bien. Acá me voy a poder tomar 2 o 3 mates porque ustedes me tienen que decir por qué. Esto es una curva de enfriamiento, ¿no? O sea, es algo que yo cuando estoy a la izquierda, en muy poquito tiempo, lo tengo a temperatura muy elevada, no sé, imagínense, qué sé yo, 800 grados, y cuando empieza a enfriarse, obviamente pasa el tiempo, baja la temperatura, una curva de enfriamiento.
Necesito que alguien me explique por qué hay una porción de esta curva que es horizontal. ¿Es donde se genera el cambio de fase? Excelente, exactamente. ¿Cómo se llama eso en física? ¿Calor? ¿Qué cosa? Va, por lo menos. Bueno. Calor latente, ¿no es? Exactamente. Bueno, por suerte no cambió desde que yo estudié hasta ahora, no cambió. Calor latente, es decir, ¿qué pasa en ese tramo horizontal? Y lo que pasa es que empieza a solidificar. Y yo estoy absorbiendo energía para el cambio de fase. Supongamos que lo veo desde izquierda a derecha, calor latente es solidificación. Por eso ahí está dibujado como que en el puntito a la izquierda de esa parte horizontal tengo algunos pequeños puntitos rojos que empieza a solidificar. En el medio tengo más cantidad de puntitos rojos y en la punta, en el extremo a la derecha, tengo ya todo solidificado, más allá de que después va a seguir bajando la temperatura, pero ya en estado sólido. Entonces, yo en esa zona, entre el punto inicial de esa recta y el punto final de esa recta, el calor lo absorbo no para cambiar la temperatura, sino porque necesito energía para solidificar. Necesito energía para que se vayan formando los nuevos cristales. En todos los temas que estamos hablando nosotros, en general tengo que observar las variaciones de temperatura, de calor entregado, las variaciones de temperatura, pero también todos esos fenómenos ocurren en un cierto tiempo. Cuando uno dice solidificó, estoy en una fundición y solidifica el material. Estoy fundiendo acero o solidificar, haciendo una pieza de acero, de estado sólido hasta que esté, de estado líquido digo hasta que esté sólido. Bueno, ese traspaso de líquido a sólido no es instantáneo. Lo mismo cuando hablemos de un diagrama y digamos acá hay un cambio de fase, bueno, hay un cambio de fase porque yo estoy dejando de lado la variable tiempo. Si yo graficara también en función del tiempo, tendría que ver que me lleva una parte del diagrama en solidificar. ¿Qué les quiero decir? Estos procesos no son instantáneos, necesitan temperatura y tiempo. Bueno, esto que está dibujado acá es un metal puro. Es más, esto podría ser la curva de enfriamiento del agua, ¿no es cierto? O sea, en estado líquido y cuando llego a 0 grado comienza a solidificar, termina de solidificar sin modificar la temperatura y después ya está por debajo de la temperatura esa, está en estado sólido. Esto es un elemento puro que podría ser agua, pero también podría ser cobre puro o también podría ser níquel puro, ¿está bien? O sea, ya que estamos hablando de elementos metálicos que vamos a utilizar para las aleaciones, si fuera un elemento puro, tendría esta curva. Entonces, una curva de enfriamiento de un metal puro. Desde A1 hasta B1 y desde C1 hasta D1, la disminución de temperatura es proporcional a la velocidad con que el sistema pierde calor. Conceptos de física. Y desde B1 a C1, la temperatura permanece constante, el calor perdido o absorbido se emplea para solidificar el material, calor latente de solidificación en el caso de que yo venga enfriando. Y ahora me aparece este dibujito. Resulta que ahora me dan una curva de enfriamiento, que es real, no está inventada, es real, pero desde el punto B2 hasta el punto C2, lo que tengo es un cambio de pendiente, digamos, pero no tengo una horizontal. ¿Qué está ocurriendo ahí? Y resulta que ahora yo estoy haciendo la curva de una solución sólida, donde yo tengo dos elementos, por ejemplo, cobre-níquel. Yo estoy enfriando una aleación de cobre-níquel. Desde A2 hasta B2 tengo ese cobre-níquel solubilizado en estado líquido que viene enfriando. Y desde B2 hasta C2 tengo esa misma solución sólida que tiene cobre y que tiene níquel, pero el cobre y el níquel no tienen el mismo punto de fusión. Entonces, mientras uno empezó a solidificar, el otro todavía está en estado líquido. Y el
B2 y el C2 van a ser los puntos de solidificación extremos de cada uno de los dos materiales puros. Por lo tanto, la solución sólida voy a tener una temperatura variable debido a que lo que me queda como líquido va cambiando en composición. Porque si a una temperatura el metal que tiene punto de fusión más alto empezó a solidificar, el líquido se me va enriqueciendo en el otro elemento que todavía está el 100% en estado líquido. ¿Está bien? Si yo tengo 40 átomos, y de los 40 átomos, 20 de cobre y 20 de aluminio, o 20 de aluminio y 20 de cobre, el aluminio tiene punto de fusión más alto. Cuando llego al punto B2, el aluminio empieza a solidificar. Entonces me queda una solución que es más rica en cobre, porque el cobre no solidificó nada y tengo unos pocos átomos de aluminio, pero todos los de cobre. Bueno, entonces, ese cambio debido a la composición de la fase líquida hace que yo no tenga una horizontal. Tendría una horizontal si fuera cobre puro o tendría una horizontal si fuera níquel puro. Pero si tengo una solución sólida, se verifica esto que tenemos en la curva, que la zona que sería horizontal ahora no es horizontal, sino que es una recta con diferente pendiente, en general una pendiente mucho más suave, y es en la cual se está produciendo la solidificación de la solución sólida. Ahora bien, esta tiene una zona B3, C3, que es como la que dijimos en la diapositiva anterior, pero tiene una zona C3, D3 que es horizontal. ¿Qué pasó acá? Esta es la curva de un sistema soluble en estado líquido, pero insoluble en estado sólido. Entonces, en B3 comienza a cristalizar un componente y voy modificando la composición del líquido. Pero a la temperatura C3, la composición del líquido remanente es tal que cristaliza todo como si fuera una sustancia pura. Es decir, entre C3 y D3 va a solidificar como una sustancia pura porque es todo líquido de un solo elemento. ¿Por qué? Porque hubo solución en estado líquido, pero no solución en estado sólido. Cuando llegué a solidificar el primer elemento, el otro elemento solidifica solo y no admite nada del primer elemento en su red cristalina. Bueno, esto es un caso un poquito, no el más habitual, pero sepan que puede aparecer una curva de enfriamiento de este tipo y que si es así, es un sistema soluble en estado líquido, pero insoluble en estado sólido. Bien. ¿Qué es este gráfico? Que dice el título, curva de enfriamiento de la solución sólida cobre-níquel. Olvídense de todas las demás curvas, y vean solamente la que dice cobre puro, la de la izquierda. Bueno, tiene la misma forma que la que vimos al principio. Un elemento puro, tengo la zona en que viene desde 1500 grados, supongamos, hasta un poquito por debajo de 1100, 1083, que dice ahí. Llego al punto A1, desde el punto A1 hasta el punto A2 es el calor latente de solidificación, y de A2 hacia abajo ya continúa la curva de enfriamiento, ya totalmente en estado sólido. Ahora vean la curva que está totalmente hacia la derecha, arriba a la derecha, que dice níquel puro. Es lo mismo, con la pequeña diferencia que el cobre solidifica, tiene punto de fusión 1083, y el níquel tiene punto de fusión 1452. Entonces, vengo enfriando, supongamos desde 1500, de la temperatura que esté yo en estado líquido, vengo enfriando el níquel puro. Cuando llego a 1452 tengo el calor latente de solidificación, desde el punto E1 hasta el punto E2 no hay ninguna modificación, y a partir de ahí comienza a solidificar. O sea, perdón, ya en estado sólido se sigue enfriando. Bien, ¿y qué son las curvas intermedias? B1, B2, C1, C2, D1, D2. Bueno, es lo que dice arriba. Son curvas de enfriamiento de solución sólida. Por supuesto, la curva B1, B2, ¿por qué está más cerca y se parece un poco más a la de cobre puro? Y porque es
cobre con un poquito de níquel solidificado. Por decir un ejemplo, la curva B, B1, B2 es 95 de cobre con 5% de níquel. En cambio, la curva D1, D2, que está cerquita del níquel, es probable que sea la curva de una solución sólida, 95 de níquel, 5 de cobre. Y por decir algo, la curva intermedia, C1, C2, esa curva que por debajo de 1300 empieza a solidificar, por encima de 1200 termina de solidificar y después solidifica hasta llega a temperatura ambiente. Esa curva C, la intermedia, quizás podría ser una aleación que tuviera 50% de cobre, 50% de níquel. ¿Está bien? Como el cobre-níquel tiene una solubilidad total en estado sólido, a cualquier concentración de cobre o cualquier concentración de níquel, siempre tengo solución sólida. Bien, estas curvas, tal cual están dibujadas, me servirían simplemente para ver el comportamiento de esas 1, 2, 3, 4, 5 aleaciones, o sea, de la cobre puro, de la níquel puro y de las 3 intermedias. Pero ¿cómo puedo hacer yo para, a partir de estas curvas, que obviamente son curvas que se hacen en laboratorio, para obtener estas temperaturas que estoy viendo acá, las 1083, las 1452 y las temperaturas intermedias, B1, B2, C1, C2, D1, D2. ¿Cómo puedo hacer yo para, a partir de curvas de enfriamiento, que obviamente no tengo todas las curvas, no es que para cada décima que yo varío agregando níquel o para cada décima que yo varío agregando cobre, tengo todas las curvas. No, acá sería imposible verlas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es proyectar estas curvas, en la diapositiva que viene lo vamos a ver fácil, voy a proyectar estas curvas hacia la derecha a un gráfico que tenga en el eje vertical de la izquierda todo cobre, en el eje vertical de la derecha todo níquel. Por supuesto, en el intermedio tengo todas las concentraciones, desde 99,9 de cobre a 0,1 de níquel hasta 99,9 de níquel, 0,1 de cobre. Y el punto a la izquierda va a ser todo cobre, el punto a la derecha va a ser todo níquel y las dos verticales van a ser de temperatura. ¿Qué es eso que está ahí? El diagrama de la izquierda es exactamente igual que el que vimos en la diapositiva anterior. Y el diagrama de la derecha, fíjense, yo digo, tengo 100% de cobre en el punto origen a la izquierda y 100% de níquel en el extremo derecho. Y a su vez, las dos verticales, la que va vertical hacia arriba en cobre puro y la que va vertical hacia arriba en níquel puro, son temperaturas. Los dos son un eje de temperatura. Es como que pongo el eje de los dos lados. Y fíjense, vamos a la curva de cobre puro, esa que dice A1, A2. Proyectemos hacia la derecha A1, A2, como es cobre puro y como es una única temperatura, cuando lo proyecto en este gráfico de la derecha me queda un solo punto. A'1 que coincide con A'2. ¿Por qué? Temperatura es una sola, 1083, y la tengo que graficar en el lugar del diagrama de la derecha que me indica cobre puro, por lo tanto es un punto. Vamos al diagrama de la izquierda, arriba de todo, la curva E1, E2, 1452. Si yo proyecto los dos puntos, E1 y E2, hacia la derecha, hacia el 100% de níquel, porque la curva E1, E2 es curva de níquel puro, y lo proyecto al eje de las temperaturas, termina siendo un solo punto, E'1 que coincide con E'2. Pero no pasa lo mismo para aleaciones intermedias. ¿Por qué? Y porque el punto B1 corresponde a una cierta temperatura y a una cierta aleación, y el punto B2 corresponde a otra temperatura, pero a la misma aleación. Por lo tanto, B'1 y B'2 me quedan sobre una misma vertical, porque es la misma composición química, es la misma aleación, tanto de cobre y tanto de níquel, pero a dos temperaturas diferentes, porque como es
como no es un metal puro, no tiene ese calor latente con los dos puntos a la misma temperatura. Veamos el gráfico a la izquierda, C1, C2. Imaginemos que esto fuera aproximadamente casi 50 de cobre, 50 de níquel. Bueno, cuando yo transporto el punto C1, lo tengo que transportar a la temperatura C1 y a la concentración, no es exacto en el gráfico, pero supongamos que cae justo a la mitad, 50 de cobre, 50 de níquel. Y el punto C2 lo tengo que transportar horizontalmente, obviamente no puedo modificar la temperatura, y a la misma composición, 50 de cobre, 50 de níquel, porque es la misma aleación. Por lo tanto, el punto C'1 y el punto C'2 me quedan a distintas temperaturas, pero a la misma concentración. Supongamos 50 de cobre, 50 de níquel. ¿Y qué me está diciendo eso? Me está diciendo que por encima del punto, si yo tengo una aleación 50 de cobre, 50 de níquel, por encima del punto C'1 tengo todo líquido. Por debajo del punto C'2 tengo todo sólido. Y entre C'1 y C'2 estoy en una zona donde coexisten líquido y sólido. Una parte va solidificando y la otra queda en estado líquido. Hasta que llego al punto C'2, bajando vertical, y tengo todo sólido, y de ahí hacia abajo todo sólido. Más allá de que lo vamos a repetir mucho, y más allá de que ustedes van a hacer gabinetes resolviendo estos diagramas. ¿Les quedó aproximadamente claro? ¿O tienen alguna pregunta sobre esta diapositiva que estamos viendo? Bueno, esta diapositiva que estamos viendo, este diagrama que está a la derecha, es un diagrama de fase cobre-níquel. Diagrama de equilibrio, el título completo, diagrama de equilibrio de un sistema binario cobre-níquel. Y fíjense lo que dice ahí, es muy importante porque vamos a ver tres tipos de diagrama. Este es el primer tipo, quizá el más sencillo. Solubilidad total en estado sólido. Este tipo de diagramas que tengan esta forma, lo que me está diciendo es que los dos elementos que yo tengo abajo, en este caso cobre puro y níquel puro, puedo solubilizar todo lo que quiera de cobre en níquel o todo lo que quiera de níquel en cobre. Es decir, por debajo de esa rama, que es la curva de sólido, este diagrama de fase tiene como dos ramas. Una que va, es la que va por arriba, esta elipse, la parte de arriba de la elipse, desde A'1 hasta E'1 por arriba, esa es la línea de líquidos. ¿Por qué? Porque por encima tengo todo líquido. Y la otra curva, la que va de A'1, o digamos de A'2 a E'2, la que va por debajo, esa es la curva de sólidos. Por debajo de esa curva tengo todos sólidos. En la zona intermedia es una zona bifásica, líquido y sólido. Y además, la forma de este diagrama lo que me está diciendo es que por debajo de la curva de sólido, tengo todo solución sólida, todo monofásico. En cualquier punto por debajo de la línea de sólido, a cualquier temperatura, a cualquier concentración, yo voy a tener solución sólida de níquel en cobre o solución sólida de cobre en níquel, depende de qué lado esté. Por lo tanto, es un diagrama de equilibrio de solubilidad total en estado sólido. El mismo diagrama, pero ya saqué la parte de la izquierda, saqué las curvas de enfriamiento y me quedé con el diagrama. ¿Cuántas zonas monofásicas tengo en ese diagrama? ¿Qué les parece? Arriba donde dice líquido, ¿es monofásico o bifásico? Monofásico. Bien, perfecto. Por lo que les acabo, ustedes me creen lo que les acabo de decir recién. La zona que dice sólido, ¿es monofásica o bifásica? Monofásica. Monofásica. ¿Por qué? Porque estamos en un diagrama de solubilidad total en estado sólido. Por lo tanto, por debajo de la curva de sólido es monofásica. Ahora bien,
ese puntito, si yo tengo una aleación, los diagramas para poder estudiarlos, tengo que elegir una concentración, ¿está bien? O sea, una vez que el diagrama está hecho, me lo dieron, y yo tengo que trabajar sobre el diagrama, todas las preguntas que me hagan van a ser para una determinada concentración. O sea, una línea vertical donde yo, desde altas temperaturas hasta temperatura ambiente, puedo decir qué microestructura tengo. Ese es el objetivo. Supongamos que tengo la aleación ZZ, esa aleación vertical, que estoy en un punto, no sé, por lo que se ve en el diagrama, parecería que estoy, supongamos, 70 de níquel, 30 de cobre, ¿no es cierto? Estoy en ese punto. Bueno, y yo empiezo a estudiar lo que pasa desde la letra Z que está allá arriba, en la zona líquida. Y empiezo a bajar, o sea, el diagrama se estudia así. Marco una concentración, me voy arriba al estado líquido y veo qué pasa durante la solidificación. Cuando yo empiezo a bajar por esa línea punteada, que es la letra Z que está arriba, empiezo a bajar, tengo todo líquido, hasta que cruzo la primer curva, la curva de líquidos, y a la temperatura T1, ven que dice a la derecha, T1, empieza a solidificar. Entre T1 y T2 tengo líquido y sólido, y por debajo de T2 tengo todo sólido hasta la temperatura ambiente y va a ser una solución sólida. Ahora bien, yo me podría hacer dos preguntas, que también se las vamos a hacer después a ustedes y las van a tener que resolver en sus diagramas, en los gabinetes. Yo me podría hacer dos preguntas. En ese puntito rojo que está ahí, ¿qué fases tengo? A ver, ¿quién me dice? Vamos de a poquito. ¿Qué fases tengo en el punto rojo? Líquida y sólida. Perfecto, líquido y sólido. La primera pregunta que yo me podría hacer es, vos me decís que tengo líquido y sólido. ¿Qué porcentaje, qué cantidad tengo de líquido y qué cantidad tengo de sólido? Pregunta 1. ¿Qué cantidad o porcentaje, lo mismo, tengo de líquido y tengo de sólido? Pregunta 1. Pregunta 2, para hacerme en una zona bifásica como esa. Vos me haces el cálculo, que ahora vemos cómo se hace, es muy sencillo, y me decís, tengo tanto de líquido y tanto de sólido. Muy bien. Pregunta 2. Ese líquido que vos me decís que tengo, suponete que me decís, tengo 70% de líquido, 30% de sólido. Bueno, ese líquido, ese 70% de líquido, ¿qué composición química tiene? Ese líquido, ¿cuánto tiene de cobre y cuánto tiene de níquel? Y ese sólido, que vos me decís que tenés 30% de sólido, por supuesto, líquido más sólido me tiene que dar 100%, ¿no? Ese sólido que tiene 30% de sólido, ¿qué composición química tiene? ¿Cuánto de cobre y cuánto de níquel? Se dan cuenta que son dos preguntas diferentes, ¿eh? No estoy repitiendo dos veces la misma pregunta. La primera pregunta es, en ese puntito rojo que está ahí, ¿qué porcentaje tengo de líquido y qué porcentaje tengo de sólido? Y la segunda pregunta es, ese porcentaje de líquido, ¿cuánto tiene de cobre y cuánto tiene de níquel? Y ese porcentaje de sólido, ¿cuánto tiene de cobre y cuánto tiene de níquel? Bueno, va a depender, a esa temperatura, va a depender de qué aleación tengo yo, porque si yo varío la aleación a la misma temperatura, voy a tener distintas respuestas para esas dos preguntas que acabo de hacer. Pero las preguntas, grábenselas. ¿Qué porcentaje, qué cantidad tengo de líquido y qué cantidad tengo de sólido? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué composición química tiene ese líquido? ¿Qué composición química tiene ese sólido? Ya lo vamos a resolver con dos ejemplos. Cuando yo miro, eso que está dibujado ahí es un esquemita de lo que yo podría llegar a ver cuando miro al microscopio. Se hacen los dibujitos así como un círculo porque antes se miraba el microscopio con un ocular y ahora se mira el microscopio. Esta imagen se traslada a la pantalla de una computadora, o sea que lo que van a ver ustedes no va a ser un circulito, sino una pantalla completa con una microestructura.
Eso que yo veo ahí es la microestructura. ¿Cómo hago para verla? Bueno, nosotros, ese es un trabajo que se llama, un estudio que se llama metalografía. Bueno, la probeta, si yo tomo una parte de una pieza de acero o de una aleación cobre-aluminio y la miro al microscopio, voy a ver todo brilloso, no voy a ver los cristales, los granos. Bueno, hay que hacer una preparación, un pulido, un ataque para que se ataquen más los bordes de grano que son más sensibles para corroerse. Entonces, cuando la miro al microscopio, por ejemplo, a 100 aumentos, no demasiados aumentos, a 100 aumentos puedo ver los cristales, los granos. ¿Qué defino yo en lo que veo al microscopio? Bueno, primero tengo que definir un microconstituyente. ¿Qué es eso? Es la parte de un sistema visible al microscopio que puede estar formado por una o más fases. O sea, microconstituyente son cosas que yo distingo, que veo como cosas distintas en el microscopio. Imagínense que acá uno de los granos que está entre esas líneas fuera muy oscuro y otro fuera muy clarito. Bueno, yo estoy viendo dos microconstituyentes, estoy viendo dos cosas distintas. Todavía no sé qué es, pero estoy viendo dos cosas distintas. Acá, como está dibujado esto, estoy viendo un solo microconstituyente, porque son todos iguales. ¿Está bien? Estoy viendo muchos granos, todos del mismo microconstituyente. Bueno, si yo tengo una fase, tengo una solución sólida de cobre en níquel. O sea, en este dibujito que tengo acá, estoy viendo una sola fase. Y también estoy viendo un solo microconstituyente, que es solución sólida de cobre en níquel. ¿Está bien? En este caso, en este dibujito sencillo, coinciden. Es una sola fase y es un solo microconstituyente. Podría ser que yo tuviese un solo microconstituyente, pero que estuviese formado por más de una fase. Ya lo vamos a ver. Bueno, volvamos entonces a la pregunta anterior a la que hicimos cuando estábamos viendo el diagrama. En una zona en la que hay dos fases, por ejemplo, ese puntito rojo que decíamos que está en la zona de líquido y sólido, para una cierta temperatura, el diagrama proporciona la siguiente información. Composición de cada fase y cantidad de cada fase. Como dice abajo, cantidad de fase líquida y cantidad de fase sólida. Porcentaje de líquido y porcentaje de sólido. Pero a su vez, esa cantidad de líquido, puedo sacar la composición química, que es lo que dice ahí arriba, X, que es tanto de cobre y tanto de níquel, y a su vez en la parte sólida puedo sacar la composición química, que es lo que dice ahí Y, que va a ser tanto de cobre y tanto de níquel. Bien, vamos a empezar a ver esto y después lo vamos a retomar. Miramos este diagrama, lo estudiamos un poquito y hacemos un pequeño descanso. Fíjense lo que dice el título, cantidad de fase líquida y cantidad de fase sólida, regla de la palanca. O sea, esta famosa regla de la palanca, que es muy sencillita, nos sirve para la primera pregunta, que es cantidad, o es lo mismo, porcentaje. ¿Está bien? Cantidad de líquido y cantidad de sólido. Bueno, tenemos un diagrama similar al anterior y vemos que para una aleación ZZ, una cierta concentración, supongamos que podría ser 70 de cobre, 70 de níquel, 30 de cobre, empiezo a bajar desde la zona líquida hasta entrar a la zona bifásica y me detengo en ese puntito rojo. A ver, antes de hacer ninguna cuentita, intuitivamente, si la aleación mía estuviera más hacia la izquierda y el punto rojo estuviera, por lo tanto, a la misma temperatura, pero más hacia la izquierda, yo estoy más cerca de ¿qué curva? ¿De la curva de líquido o de la curva de sólido? Líquido. Muy bien. Esto tienen que verlo todos, el que contestó y los otros 80. Lo repito. El compañero de ustedes contestó bien. Si el puntito rojo, si la aleación ZZ, en lugar de ser esa aleación, yo estuviese estudiando otra aleación que estuviese un poquito más hacia la izquierda, por lo tanto, ese puntito rojo estaría más hacia la izquierda, más hacia la curva de líquido. Y la segunda pregunta, muy obvia, pero es importante que la tengan clara. Entonces,
Si yo tuviera una aleación más hacia la izquierda y el puntito rojo estaría más cerca de la curva de líquido, ¿qué tendría? ¿Más líquido o más sólido? Más líquido. Más líquido, ¿no es cierto? ¿Lo ven todos eso? O sea, está muy bien. Si yo voy con aleaciones cada vez más hacia la izquierda y voy a llegar a un momento que voy a estar que a la temperatura T, ven la temperatura T a la izquierda, la temperatura del punto rojo, si yo me sigo yendo hacia la izquierda, voy a llegar a un momento que estoy en la curva de líquido, o sea que tengo todo líquido. Por lo tanto, cuanto más me voy hacia la izquierda, tengo más líquido. Pero ¿qué segmento crece entre M, puntito rojo, y O? ¿Qué segmento está creciendo si yo me voy hacia la izquierda? ¿El M al puntito rojo o puntito rojo O? El segundo. El segundo, ¿lo tienen todos claro eso? Si yo estoy en el punto rojo, en ese punto rojo, pero ahora digo, no, mira, quiero que me estudies otra aleación, que esté un poquito más hacia la izquierda, sin llegar a M, ¿no? Un poquito más hacia la izquierda. El segmento que crece no es el segmento desde el punto rojo hasta la línea de líquido. El segmento que crece es el segmento que dejo atrás, el segmento del puntito rojo a la línea de sólido. Por eso se llama regla de la palanca. Y por eso, si en el punto rojo yo quiero saber el porcentaje de líquido, fíjense la segunda ecuación, la que tiene la letra L, ya que empezamos por ahí, si en el puntito rojo yo quiero saber el porcentaje de líquido, yo voy a medir, vayan abajo, voy a medir el segmento IZ, a temperatura ambiente. El segmento desde el punto rojo hasta la línea de sólido. ¿Pero cómo? Si estoy midiendo porcentaje de líquido, es que el segmento que me mide el porcentaje de líquido es el que dejo atrás. Porque cuanto más me acerco a la línea de líquido, más crece el segmento desde mi punto hacia la línea de sólido. Por lo tanto, ¿cómo saco el porcentaje de líquido que es proporcional? Va a ser IZ, el porcentaje de líquido va a ser IZ, el segmento que va desde mi punto hasta la línea de sólido, dividido el total, XY. ¿Está bien? O sea, lo mido abajo. Lo mismo que yo le estaba diciendo arriba, pero lo mido en el eje inferior. Entonces, por eso se llama regla de la palanca, porque cuanto más líquido tengo, más crece el segmento que va desde mi punto de referencia hasta la curva que estoy dejando atrás, que es la de sólido. Por lo tanto, el porcentaje de líquido va a ser IZ sobre IX. Y lo mismo al revés. Ahora yo te digo, ubicate en el punto rojo, en ese punto rojo, y decime qué porcentaje de sólido tengo. Si yo me fuese a una aleación Z', que estuviese un poco más hacia la derecha, más cerca del sólido, el segmento que crece es el que dejo atrás, desde ese punto hasta M. Por lo tanto, si yo quiero saber en ese puntito rojo el porcentaje de sólido, no tengo que medir el segmento desde ese punto hasta la línea de sólido. No, tengo que medir al revés. Por eso se llama regla de la palanca. Tengo que medir desde el punto de rojo hasta la línea de líquido. Por lo tanto, fíjense, S, arriba, igual el segmento ZX, o Z menos X, el segmento ZX, dividido el total, que es XY. Conclusión. En un diagrama de fase, en una zona bifásica, en este caso es muy sencillo, zona bifásica es donde tengo líquido y sólido. Si quiero sacar, como dice el título, la cantidad de fase líquida y la cantidad de fase sólida, esto es, porcentaje de líquido y porcentaje de sólido, tengo que aplicar la regla de la palanca. ¿Qué es la regla de la palanca? Medir el segmento. Si me piden líquido, el segmento desde mi punto a esa temperatura hasta la otra curva, la de sólido, dividido el segmento total que tengo abajo. Y si me piden cantidad de sólido, mido el segmento desde mi punto hasta la curva de líquido, a la otra, y abajo mido sobre el total del segmento total. Y eso es cantidad de líquido y cantidad de sólido. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, sobre esto, ustedes van a hacer unos cuantos ejercicios cuando les toque el gabinete de diagrama de fase,
En este caso es un diagrama de fase. Vamos a ver tres tipos de diagramas. Este es el diagrama de fase, el más sencillo, el diagrama de solubilidad total. Y esto es la regla de la palanca que me sirve para sacar cantidades, porcentajes de líquido o de sólido, porcentajes de las dos fases que tengo en esa zona bifásica. ¿Está bien? ¿Bien? Bueno, yo tengo casi 9:55. Paramos, hacemos un descansito hasta las 10:10 y ahí damos un ratito más de teoría y ya enganchan con los ayudantes para seguir con los laboratorios y lo que viene. ¿Listo? Cortamos por acá.
Bueno, ¿se ve y me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, retomando, vamos a ver este temita y el que sigue, y después empiezan con los ayudantes. Retomando, de las dos preguntas que me pueden hacer respecto a un punto bifásico de un diagrama en general, este ejemplo está hecho sobre el primer diagrama que estamos viendo, que es el de solubilidad total, que es el más sencillo, pero en cualquier diagrama, si yo estoy en un punto bifásico, me pueden hacer dos preguntas. ¿Qué cantidad hay de cada una de esas dos fases, que estamos diciendo que hay, y a su vez cada una de esas dos fases qué composición química tiene? La primera pregunta se responde entonces con la regla de la palanca. Si me preguntan qué cantidad, yo estoy diciendo que estoy en una zona, ese puntito rojo está en una zona bifásica, líquido sólido. Y me preguntan qué cantidad tengo de líquido y qué cantidad tengo de sólido, que en este caso es una solución sólida, voy a decir, para saber qué cantidad tengo de líquido, mido el segmento desde el punto en el cual estoy hasta la otra curva, hasta la curva de sólidos. En este caso sería líquido, la segunda ecuación, el segmento ZI, o I menos Z, ese segmento, dividido el segmento total, que arriba sería MO y abajo en el temperatura ambiente sería XI. O sea, el segmento que va desde el punto donde yo estoy hasta la otra curva de lo que me están preguntando, si me están preguntando líquido, desde el punto que estoy hasta la curva de sólido, dividido el total por 100, en porcentaje. Y el otro valor, que obviamente debería ser el que complete ese 100%, si me preguntan el de la curva, qué porcentaje tengo de sólido, tengo que medir desde el punto en el que estoy hasta la curva de líquido, a la otra curva, por eso se llama regla de la palanca, dividido el total por 100. Entonces, por ejemplo, me puede llegar a decir, en ese punto rojo que está ahí, me puede llegar a decir, tenés, supongamos que está un poquito más cerca de sólido, tenés 60% de sólido, 40% de líquido. Obviamente, porcentaje, la suma me da 100. Muy bien. Ese 60% de sólido, ¿qué composición química tiene? Repito la pregunta. Ese 60% de sólido que acabas de calcular por la regla de la palanca, ¿qué composición química tiene? Ahora sí, para saber composición química, me voy a la curva que corresponde. O sea, desde el punto rojo me voy a la curva de sólido, al punto O, bajo vertical, y ahí mido en la escala tanto de cobre y tanto de níquel. Entonces, por ejemplo, supongamos que me da, en ese punto I, supongamos que me da 70 de cobre, 30 de níquel. Bueno, ese 60% de sólido que yo dije que tenía por la regla de la palanca, tiene ese 60% de sólido, 70% de níquel y 30% de cobre. ¿Está bien? Ese 60% de sólido que yo calculé por la regla de la palanca, con las dos ecuaciones que están ahí, midiendo, si quería saber sólido, midiendo desde mi punto hasta la de líquido, y si quería saber líquido, midiendo desde mi punto hasta la de sólido, dividido el total. Ahora, si me preguntan qué composición química tiene ese porcentaje de sólido, ahora sí, para esta segunda pregunta, voy a la curva que corresponde. Si me preguntan sólido, voy al punto O, bajo hasta temperatura ambiente, y ahí mido tanto de cobre y tanto de níquel. Y si me piden la composición química de ese porcentaje de líquido que yo dije que tenía, si no me equivoco dije que tenía 40% de líquido, la composición química de ese 40% de líquido, voy al punto M, o sea, a la curva de líquido, bajo hasta el punto X, y ahí mido, en la escala del diagrama, cuánto tengo de cobre y cuánto tengo de níquel. Quizá ahí puedo tener, no sé, 55 de níquel, 45 de cobre. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Son dos preguntas distintas que las resuelvo de manera diferente. Entonces, en ese punto, en una zona bifásica de cualquier diagrama de fase, sea este o cualquiera de los que vamos a ver después, en ese punto O me pueden hacer dos preguntas. Cantidad de líquido y cantidad de sólido, lo resuelvo con la regla de la palanca,
Y después me pueden preguntar, ese sólido, ¿qué composición química tiene? Voy al punto que corresponde, en este caso del ejemplo, al punto O, bajo y la veo en el gráfico del diagrama, y después voy al punto M y en el gráfico del diagrama, el punto X me da la composición química de ese porcentaje de líquido que yo había calculado previamente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Que sería cantidad de cada fase por regla de la palanca o porcentaje de cada fase por regla de la palanca. Y la otra pregunta que es composición química de cada una de las fases. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, solamente a manera de introducción, pasamos a la diapositiva siguiente, donde, como ustedes ven ahí, tengo un diagrama que tiene una forma muy diferente al anterior. Porque, como dice el título, este es otro tipo de diagrama, también diagrama de equilibrio. Les recuerdo, creo que ya se lo dije, pero se lo recuerdo. ¿Por qué se llama diagrama de equilibrio? Porque es un diagrama de enfriamiento muy lento, todo lo lento que necesite el material, todo el tiempo que necesita el material para transformarse, yo se lo doy. ¿Está bien? Cuando uno habla de equilibrio, quiere decir que cada punto del diagrama se obtuvo en una condición de equilibrio, y una condición de equilibrio es, para esa temperatura y para esa concentración, le doy al material todo el tiempo que necesita para transformarse. Eso se traduce, en general, en que son velocidades de enfriamiento muy lentas. Si yo enfrío rápido, enfrío fuera del equilibrio, no le doy tiempo y se producen otras transformaciones que la vamos a ver más adelante. Pero estos diagramas que estamos viendo, tanto el anterior que ya vimos y estudiamos, como este que estamos empezando a mirar, el primero que vimos fue solubilidad total, este que estamos empezando a mirar es insolubilidad total, y después veremos solubilidad parcial. En cualquier diagrama, estos diagramas son diagramas de equilibrio. Por eso, ustedes como ven acá, yo acá tengo ejes de temperatura, tengo concentraciones, pero no tengo un eje del tiempo. Si yo tuviera un eje del tiempo, vería que estas transformaciones me llevan mucho tiempo. Transformaciones de equilibrio, diagramas de equilibrio, significan en general muy bajas velocidades de enfriamiento, enfriar muy lentamente, para darle todo el tiempo que necesita el material para dichas transformaciones de equilibrio. Bueno, y este diagrama que solamente hoy lo presentamos y la próxima clase lo empezaremos a estudiar más en detalle, es un diagrama donde yo tengo insolubilidad total en estado sólido entre dos elementos químicos, A y B. Podrían ser cualquier par de elementos químicos que sean insolubles entre ellos. Entonces alguien podría preguntar, ¿esto quiere decir que A en B es soluble por solución sólida intersticial? No, no es soluble. ¿Es soluble por solución sólida sustitucional? No, tampoco. No tienen solubilidad. No tengo forma de poner nada de A en la red de B y nada de B en la red de A ninguna temperatura en estado sólido. Obviamente, en estado líquido sí, pero en estado sólido son insolubles, por eso dice diagrama de equilibrio de un sistema binario con insolubilidad total en estado sólido. Creo que en el ejemplo del gabinete, esto AB creo que es aluminio silicio, pero bueno, ya después lo van a ver. Vale para cualquier par de elementos que sean totalmente insolubles en estado sólido. Si yo hago las curvas de enfriamiento para distintos porcentajes de A o por distintos porcentajes de B, y con esas curvas de enfriamiento, lo mismo que construí el diagrama de solubilidad total, con esas curvas de enfriamiento construyo este diagrama de insolubilidad total, me encuentro con esta forma. ¿Qué zonas tiene este diagrama? Como para hacer una primera observación bastante macroscópica. ¿Qué zonas tiene? Bueno, arriba tiene una zona de líquido, pero como ustedes ven, la línea de líquido no es una curva entera como teníamos nosotros, sino que es una curva que baja de la izquierda hacia la derecha hasta llegar al punto E y después empieza a subir hasta llegar al punto superior en el eje de la derecha de 100% de B.
Pero por encima de esas dos curvas, que en este caso son dos líneas de líquido, no una sola, o una línea, pero digamos quebrada, que cambia la pendiente, es todo líquido. En la hoja que me queda a la izquierda, tengo elemento químico puro A más líquido, y en la hoja que me queda a la derecha, por encima de la línea de sólido, tengo elemento químico puro B, solidificado, más líquido. Y por debajo de la línea de sólido, solidifica cada uno en su sistema. Por más que tenga mucho A y poquito B, el A solidifica como A y el B solidifica como B, y voy a tener dos cristales, dos granos, A y B. Y si estoy muy al extremo de la derecha, tendré mucho B y poco A, y van a cristalizar como B y A. No va a haber ninguna solución ni de A en B ni de B en A. Pero aparece un punto, que lo vamos a caracterizar y después lo vamos a estudiar mucho, que es un punto raro, un punto distinto de este diagrama, que es el punto E. Ese punto es el punto, a ver, miren el diagrama y díganme si están de acuerdo, es la menor temperatura en la que coexisten líquido y sólido. O dicho de otra manera, es el punto de fusión más bajo, donde transformo de líquido a sólido a la menor temperatura, el punto E. Fíjense que el punto E, como dice abajo, ven que abajo hay un párrafo que dice características del eutéctico. El punto E tiene una temperatura y una composición fija. Es un punto. A determinada temperatura, lo miro en el diagrama, a la izquierda o a la derecha, y cuando bajo tengo tanto de A y tanto de B. Ahí parece que estuviera cerca del 40% de B y 60% de A. Tiene una temperatura y una composición química fija. Es la menor temperatura a la que funde la mezcla. No hay ningún punto en el diagrama a temperatura menor que la eutéctica en la cual haya líquido. Y en ese punto, de alguna manera, coexisten tres fases. La fase líquida, la fase A, el elemento químico A, y la fase B, el elemento químico B, mientras se están solidificando. Les repito, este diagrama no tiene el eje de tiempo. Por lo tanto, en el punto E, alguien puede decir, el punto E es todo líquido, y en el momento en que empieza a solidificar, en el tiempo cero es todo líquido. El punto E es todo sólido, y en el momento que termina de solidificar, sí, va a ser todo sólido. Pero, digamos, en un punto intermedio, en un tiempo intermedio, coexisten algo de líquido, algo de A y algo de B. Y la primera definición que les tiene que quedar grabada en la cabeza, y que ya la vamos a repetir bastante, es que el eutéctico no es una fase. Porque si yo con el eutéctico voy a temperatura ambiente, voy a encontrar con que solidifica de una forma particular, que se llama solidificación eutéctica, que la vamos a estudiar, pero que está compuesta por dos fases, A y B. Así como en el punto E, en el momento que empieza a solidificar, podemos decir que que está solidificando. Hay algo de líquido todavía, hay algo de A que solidificó y hay algo de B que solidificó. Si yo sigo la vertical del punto E a temperaturas hasta temperatura ambiente, cuando llego a temperatura ambiente voy a tener ese eutéctico, pero que no es una fase, porque está compuesto por dos fases, A y B. Y terminamos con esto. Si yo miro el dibujito que tengo abajo a la derecha, veo todos cristales iguales, todos cristales, digamos, rayaditos, son todos iguales. Por lo tanto, yo tengo que decir que yo veo un microconstituyente. ¿Por qué? Y porque todos los cristales, todos los granos son iguales. Yo no distingo del cristal de arriba al de abajo que sea muy distinto, no. Son todos cristales iguales que, como están dibujados acá en este esquema, se ven todos como rayitas paralelas. Entonces, yo veo un solo microconstituyente. ¿Cuál es ese microconstituyente? El eutéctico. ¿Pero es una sola fase? No, porque si yo me meto adentro de cada grano, adentro de cada cristal, cada una de esas líneas paralelas es una traza de un plano de A y la de al lado un plano de B. La de al lado un plano de A y la de al lado un plano de B.
porque no hay solución sólida, solidifican como A y como B. Entonces el eutéctico es un solo microconstituyente, pero compuesto por dos fases. En el caso de este diagrama, fase A y fase B. ¿Está bien? Esto es solo una presentación de este diagrama. Lo vamos a volver a estudiar, pero el punto crucial, el punto muy distinto, hay varias diferencias entre este diagrama y el anterior, pero el punto central es que en este diagrama aparece algo que en el otro diagrama no aparecía, que es un punto eutéctico, un punto de quiebre entre las dos líneas de líquido, el punto de menor temperatura en la cual estoy solidificando, de alguna manera está coexistiendo líquido y las dos fases, y además lo que tengo que tener muy en claro es lo que dice en el último renglón de este párrafo. El eutéctico no es una fase, no lo dice ahí, pero se lo digo yo, es un microconstituyente compuesto por dos fases. ¿Está bien? Bueno, por hoy terminamos acá y los dejo con los respectivos ayudanta y ayudante. Profe, Sí, escucho. en lo último que dijo, ¿no serían 3 fases? No, porque acá dice A más B más L. Está bien la pregunta, está bien la pregunta. ¿Ustedes todavía están viendo la diapositiva? No se ve nada. Entonces espera un poquitito, espera un poquitito. ¿Ahí la ven? Sí. Bien, para que la amplío. Ahí está. La pregunta que vos haces está excelente, porque en el punto E, a la temperatura y concentración del eutéctico, hay 3 fases, líquido, A y B. Perfecto. Pero la microestructura que está dibujada abajo a la derecha es bajando desde el punto E a temperatura ambiente. Las microestructuras en general, salvo que digamos lo contrario, las hacemos cuando el material ya enfrió, saqué una probeta y la miro en el microscopio. Cuando la probeta la miro en el microscopio, tengo un solo tipo de granos, que es un solo microconstituyente, que es eutéctico, todos los granos iguales, y 2 fases, A y B. Ya no tengo líquido ahí. ¿Está bien? Ok. ¿Listo? Bárbaro. Bien. No se preocupen por este último tema, solubilidad parcial, insolubilidad total, este segundo diagrama que lo vamos a empezar a ver más en detalle en la clase que viene. Bien.